Muy buenas. El contenido que estaremos abordando mediante el video consiste en los principios de flotación de los cuerpos o las leyes fundamentales de los cuerpos sólidos en flotación. Para comprender, veamos el siguiente ejercicio. Una esfera hueca de aluminio flota a la mitad sumergida en agua. El radio exterior de la esfera es de 50 centímetros. Encontrar el radio interior de la esfera. Nuestro ejercicio nos facilita dos datos. El dato principal es el radio exterior de la esfera, equivalente a 50 centímetros. Un radio interno que se desconoce y es la incógnita que se debe deducir mediante el desarrollo del ejercicio. Densidad del aluminio, equivalente a 2700 kilogramos metro cúbico. Densidad del agua, igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Hay que hacer mucho énfasis en el tipo de líquido fluido y en el tipo de material para posibles resoluciones de ejercicios futuros. Así que principalmente tenemos la esfera hueca de 50 centímetros de radio exterior. Radio interior lo desconocemos y está flotando a la mitad. ¿Lo ven? A la mitad del fluido. Poseemos el dato de densidad del aluminio y densidad del agua, pero nos piden calcular el radio interno. Así que para ello debemos de entender dos cosas. Que el principio de Arquímedes menciona que la fuerza de empuje equivale a la densidad del líquido multiplicado por el volumen de agua desalojado por el objeto sólido multiplicado por la gravedad. Para ejemplificar mejor el principio de Arquímedes aplicado en nuestro problema, veamos la siguiente imagen. En esta imagen podemos apreciar la esfera sumergida a la mitad en el fluido o líquido, en este caso agua. Se entiende que en este sistema las fuerzas se encuentran en equilibrio y por eso el objeto, en este caso una esfera hueca de aluminio, puede flotar sobre el fluido. Así que acá ocurre un equilibrio de fuerzas. Estas fuerzas son conocidas como principalmente el peso del sólido, que en nuestro caso es la esfera hueca de aluminio. Posee un peso equivalente a la masa del material por la fuerza gravitacional. Una fuerza de empuje equivalente a E, como lo dice Arquímedes, densidad del líquido por volumen desalojado por la gravedad. Así que, cumpliendo con la sumatoria de fuerzas, tenemos que la fuerza de empuje, como es hacia arriba, es positiva. Así que empuje, menos la fuerza o peso del elemento, como apunta hacia abajo, es negativo. Esto igual a cero, porque no existe otra fuerza principal en este sistema. Por tanto, la masa por gravedad la pasamos al otro lado y tenemos un equilibrio que nos menciona que la fuerza de empuje equivale a la masa por la gravedad, es decir, la fuerza de empuje provocada por el fluido es igual al peso del líquido. Por eso nuestro elemento puede flotar. Así que partiendo de esta condición determinaremos el radio interno de nuestra esfera. Como paso número 1 será deducir la condición de igualdad. Arquímedes menciona que la fuerza de empuje equivale a la densidad del líquido, para nuestro caso agua, multiplicada por el volumen desplazado. El volumen desplazado es la cantidad de agua que desplaza el objeto al sumergirse por la fuerza de gravedad. La masa equivale a la densidad del objeto o líquido por el volumen del mismo. Cumpliendo con estas condiciones, se puede obtener que la masa ¿de qué? De nuestro material, es decir, la densidad del aluminio por el volumen de nuestro aluminio. Esta condición la podemos sustituir en la ecuación de equilibrio, simplemente haciendo un intercambio de variables. Hicimos una simple sustitución, ¿lo ven? E equivale a esto. La masa, que lo analizamos acá, equivale a esto de acá, por la gravedad. La ponemos tal cual. Simplificando la gravedad, nos queda densidad del líquido multiplicado por el volumen desplazado, igual a la densidad del aluminio multiplicado por el volumen del aluminio. Ahora acá entra una nueva ecuación, la ecuación de volumen, pero volumen de una esfera, y el volumen de una esfera equivale a 4/3 por pi multiplicado por r al cubo.
Recordemos que es el volumen de una esfera, como la vemos acá. Ok, ese será el volumen de la esfera. Sustituyendo en la ecuación general, que es esta ecuación de acá, se obtiene la densidad del líquido multiplicado por, ahora aquí hay un pequeño detalle, el volumen desplazado del líquido. Ahora fijémonos bien acá. El volumen que desplaza nuestro objeto es la mitad del volumen de la esfera total, que es este volumen que ven acá. Ahora, la cantidad de volumen de agua desplazada es la mitad de la esfera, porque se encuentra sumergida la mitad de la esfera y no la esfera total. El volumen desplazado es igual a 1/2, como lo ven acá, de el volumen total de la esfera, o en otras palabras, la mitad del volumen de la esfera. Ahora, igual a la densidad del aluminio, que es el material, por el volumen del aluminio. Se dice que el volumen de una esfera equivale a 4/3 por pi por r al cubo, pero una esfera sólida, como nuestra esfera es hueca, debemos de restar al volumen total de la esfera el volumen interno, que es este espacio que ven acá. Trabajando con la ecuación general se obtiene la siguiente expresión: la densidad del aluminio, tal cual aparece en la ecuación, por el volumen del aluminio. El volumen del aluminio, sabemos que nuestro material o nuestra pieza es una pieza hueca, así que este volumen que ven acá es el volumen para una esfera sólida. Nuestra esfera tiene un espacio en el centro, así que para obtener el volumen de esta franja que ven acá debemos de restar el volumen interno. Haciendo esta simple resta, al volumen total de la esfera sólida le restamos el volumen interno. Así que fíjense bien, nuestra ecuación queda de la siguiente forma: 4/3 de pi por radio externo al cubo menos 4/3 pi por el radio interno al cubo. El radio interno sería el radio interno de la esfera interna, o el espacio que tenemos acá vacío. La ecuación quedó expresada de la siguiente forma: densidad del líquido por 1/2 el volumen de la esfera igual a la densidad del aluminio por el volumen de la esfera, pero incluyendo el espacio interno. La densidad del líquido, tal cual, equivale a lo siguiente. En esta expresión tenemos un factor común. El factor común equivale a 4/3 por pi, lo ven, se repite. Así que esta fracción la podemos sacar de la expresión de la siguiente forma: radio externo al cubo menos radio interno al cubo, que es la expresión que ven acá. Tenemos 4/3 por pi y 4/3 por pi. Simplificando, reducimos nuestra expresión a la siguiente forma: densidad del líquido por 1/2 multiplicada por el radio externo al cubo equivale a la densidad del aluminio multiplicado por el radio externo al cubo menos el radio interno al cubo. Obtenida la expresión, podemos multiplicar la densidad del aluminio por el radio externo al cubo y la densidad del aluminio por el radio interno al cubo. Efectuando esta operación se obtiene la siguiente expresión. Se escribe tal cual la ecuación del lado izquierdo, igual a la densidad del aluminio por radio externo al cubo menos la densidad del aluminio por radio interno al cubo, como lo vemos acá. Esta ecuación, como es negativa y como nos interesa calcular el radio interno, podemos pasar al otro lado, a positivo, ¿cierto? Así que si está restando lo pasamos al otro lado a sumar, obteniendo la siguiente expresión de este lado: densidad del líquido por 1/2 por radio al cubo, como lo vemos acá, más esta ecuación que la convertimos en positiva, que expresa lo siguiente: densidad del aluminio multiplicado por radio interno al cubo igual a la densidad de aluminio por radio externo al cubo, como lo vemos acá. De esta expresión podemos hacer exactamente lo mismo, pero con esta ecuación de acá. Como está sumando, lo podemos pasar a restar. Así que la densidad del líquido por 1/2 del radio externo al cubo lo pasamos a restar al otro lado. Ok, esta ecuación de acá. Nos queda la densidad del aluminio por radio interno al cubo igual a esto mismo de acá menos lo que estaba sumando, lo pasamos a restar al otro lado. Ahora sí se puede despejar para encontrar el radio interno. Así que podemos trabajar en esta expresión con factor común para seguir reduciendo nuestra ecuación. El factor común sería el radio externo al cubo, como lo aprecian en pantalla, aislando el término o el factor común,
se obtiene la siguiente expresión. Escribimos la ecuación tal cual del lado izquierdo. Esto sería igual al factor común, que sería el radio externo al cubo, por la densidad del aluminio, menos la densidad del líquido por 1/2, como lo vemos acá. Sabemos que el orden de los factores no altera el producto, así que puse 1/2 adelante. Avanzamos y la expresión que habíamos trabajado era esta. ¿Ok? Así que podemos hacer lo siguiente. La densidad del aluminio, que está multiplicando con Ri al cubo, podemos pasar a dividirla, ¿cierto? Y se obtiene la siguiente expresión. El radio interno al cubo equivale al radio externo al cubo dividido por la densidad del aluminio, como lo ven acá, multiplicado por la densidad del aluminio menos 1/2 la densidad del líquido. Y acá podemos hacer exactamente lo mismo que hemos venido haciendo para reducir todas nuestras ecuaciones. El término aislado lo multiplicamos con la densidad del aluminio y el mismo término aislado lo multiplicamos por 1/2 la densidad del líquido. Desarrollando esta operación se obtiene la siguiente expresión. Radio externo al cubo multiplicado por la densidad del aluminio entre la densidad del aluminio menos el radio externo al cubo por la densidad del líquido, radio externo al cubo por densidad del líquido. Densidad del aluminio por 2 se obtiene 2 por densidad del aluminio. Ahora nuestra expresión menciona lo siguiente: radio externo al cubo por la relación de densidades menos radio externo al cubo por relación de densidades. Podemos aislar el radio externo al cubo de la siguiente forma. Sacando el factor común, simplemente trabajamos con la relación de densidades, como lo ven acá. Ahora, efectuando esta operación, la densidad del aluminio entre densidad del aluminio equivale a 1, menos densidad del líquido entre 2 veces la densidad del aluminio. Dividiendo acá, se obtiene 1, así que podemos reducir la ecuación de la siguiente forma. Radio interno al cubo equivale a radio externo al cubo multiplicado por 1 menos la relación de la densidad del líquido por 2 veces la densidad del aluminio. Dicho esto, debemos de simplificar. ¿Cómo lo hacemos? Aplicando raíz a todos los términos. La expresión queda de la siguiente forma: raíz cúbica de Ri al cubo igual a raíz cúbica de Re al cubo multiplicada por la raíz cúbica de 1 menos densidad del líquido entre 2 veces la densidad del aluminio. Acá se pueden simplificar las raíces, obteniendo que el radio interno equivale al radio externo por 1 menos densidad de líquido entre 2 veces la densidad del aluminio elevado a 1/3. ¿Por qué elevado a 1/3? Porque la raíz es cúbica, así que sabemos que acá existe un numerador equivalente a 1, ¿cierto? El exponente 1. La raíz la pasamos a dividir, quedando expresión 1/3. Y esta será nuestra ecuación definitiva para poder resolver nuestro ejercicio. Sustituyendo los valores se obtiene que el radio externo de la esfera hueca equivale a 50 centímetros multiplicado por 1 menos la densidad del líquido, sabemos que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, dividido entre 2 por la densidad del aluminio, que el ejercicio menciona que equivale a 2700 kilogramos sobre metro cúbico, todo esto elevado a 1/3. El resultado dentro del paréntesis equivale a 0.8148. Elevando 0.8148 a la 1/3 se obtiene el resultado siguiente: 0.9340. Ahora, esto no posee unidad de medida porque la unidad de densidad y unidad de densidad se eliminan entre sí. El radio interno de nuestra esfera es igual a la multiplicación del radio externo por el resultado de esta operación, y el radio interno de nuestra esfera equivale a 46.7 centímetros, y este será el resultado final para nuestro ejercicio. Si nuestro radio externo era 50 centímetros, nuestro radio interno equivale a 46.7 centímetros. Así que para que una esfera hueca se encuentre en equilibrio, se requiere un radio externo de 50 centímetros y un radio interno de 46.7 centímetros. Esto ha sido todo por hoy, jóvenes. Espero hayan comprendido, les haya gustado la explicación. Pueden comunicarse conmigo si tienen cualquier tipo de duda y estaré atendiéndoles amablemente. Me despido como siempre deseándoles mucho éxito y bendiciones. Cuídense.